no pudieron ingresar o ustedes si los quieren volver a revisar la puedan hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy les voy a explicar uno de los otros ejercicios que aún está sin resolver. Entonces, les voy a compartir pantalla por aquí. Ya teníamos estos primeros ejercicios, el 4, el 5 ya lo hicimos, 6, 7, 8 y 9 también. Entonces tenemos desde el 10. Tenemos 10, 11, 12 y 13. Hay uno que habla de fórmulas físicas, hay otro que habla de un préstamo bancario y otro que habla del tejado y finalmente uno que habla de ventas. Entonces, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad ya de revisar por lo menos el enunciado de estos ejercicios y quieren que yo haga alguno de ellos o si no, pues ya escogería cualquiera. ¿Qué dicen? ¿Cuál quieren que les colabore, que les desarrolle para que ustedes vean cómo funciona? El 10, profe. ¿El 10? Listo. Entonces vamos por el 10. Tengo que cambiar la forma de compartir pantalla. Denme un segundito. Compartir pantalla, toda la pantalla. Ahí ya la pueden ver mejor. Bueno, entonces la recomendación que siempre les había hecho desde el principio es que no nos olvidemos por la parte de el análisis y el diseño antes de ya iniciar directamente a la programación. Entonces voy a colocarle aquí ejercicio número 10, fórmulas físicas. ¿Listo? Entonces, copiar acá el enunciado del 10 para tenerlo aquí directo. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, el ejercicio número 10 habla acerca de unas fórmulas físicas. Dice que se le debe permitir al usuario aplicar diferentes fórmulas que se manejan en la física. En el primer bloque dice que manejar la velocidad, entonces encontrar la velocidad partiendo de una posición inicial, tiempo inicial, posición final y tiempo final. El siguiente, que es el número, la parte B del ejercicio, dice que también se le puede permitir al usuario calcular la parte de la aceleración, ¿no? Entonces dice, partiendo de una velocidad inicial y final y del tiempo que tardó en alcanzarla, ¿cuánto es la aceleración del objeto? En el C tenemos caída libre. Entonces dice, partiendo de una velocidad inicial y un tiempo transcurrido, encontrar la velocidad en caída libre. Tenemos movimiento parabólico en la parte D, dice partiendo del ángulo del lanzamiento y la velocidad inicial y el tiempo, encontrar la velocidad del movimiento. Y finalmente nos dice, nos complementa, dice, pregúntele al usuario la fórmula que desea aplicar, o sea, hay que darle la posibilidad de que él decida cuál de estas 4 opciones quiere aplicar. Solo pida los valores necesarios para calcular esa fórmula, porque mire que dependiendo de la fórmula que quiere calcular, pues obviamente hay valores distintos que se deben pedir. Dice, utilizar los métodos de la clase Max y el valor de la gravedad como la constante 9.8, porque se puede tomar diferentes valores aproximados para la gravedad, entonces para que a todos nos dé lo mismo, nos dice que tomemos la gravedad como la constante de 9.8. Y aquí están las fórmulas, el ejercicio nos está entregando cuáles son las fórmulas que vamos a aplicar en cada una de ellas. Entonces, entendido la parte del ejercicio, vamos a lo que es la parte del análisis. Pues yo manejo siempre mi cuadrito de 3 columnas de entrada, proceso y salida. Colocar aquí. Y entonces, pues aquí tenemos un caso en este ejercicio en el que dice que hay que pedirle qué fórmulas desea de aplicar. Entonces, prácticamente tenemos 4 bloques distintos y dependiendo del bloque que seleccione, pues van a ser esas variables de entrada que nos va a entregar el usuario. Entonces, lo primero que tenemos que pedir aquí en la entrada es cuál fórmula va a aplicar. Entonces, fórmula.
Entonces, yo aquí le voy a poner como una especie de sin y no, porque lo que pasa es que si no, me quedaría como más difícil expresar esta parte de que dependiendo de cada una es. Entonces, sí, eh, la opción es A, recuerden, la parte de la velocidad. Entonces, las entradas o se solicitará, nos dice que nace solicitaría posición inicial, posición final, tiempo inicial, tiempo final. ¿Listo? Eso si la opción es A. Por aquí, si la opción es B, entonces estaríamos hablando de aceleración. Dice que los valores o se solicitaría, solicitar, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si es C? Entonces dice que es caída libre. Entonces, si la opción es C, solicitar, y en caída libre nos dice que partamos de la velocidad inicial y el tiempo transcurrido. Velocidad inicial y tiempo. Y nos queda el último bloque, que es si la opción es D. Entonces, cuando la opción es D, nos está hablando de, un poquito porque ya se me perdió el movimiento parabólico, en donde nos dice que solicitemos un ángulo de lanzamiento, velocidad inicial y tiempo. Entonces, vamos acá, solicitar un ángulo, velocidad y tiempo. Muy bien, entonces, dependiendo de esa fórmula a aplicar, donde va a ir esa opción que el usuario seleccione, va a ser diferente la entrada para el algoritmo, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia que tiene de algunos otros que ya hemos visto anteriormente. Bueno, ya tenemos la parte de las entradas. Ahora sí vamos a ver la parte de los procesos. Entonces, ¿qué proceso son lo que tenemos que hacer? Entonces, el primer proceso es solicitar esa fórmula a aplicar. Eso sí lo tenemos que hacer. Porque dependiendo de esa fórmula que el usuario decida que va a aplicar, pues será la solicitud de entrada. Entonces, aquí el siguiente proceso es solicitar datos de entrada. No es necesario especificar porque ya lo hicimos en la parte de la entrada. Luego de que tenemos los datos de entrada, lo que tenemos que pasar es a calcular la fórmula solicitada.
finalmente lo que nos queda una vez ya calculado la fórmula es presentar el resultado. Listo. Entonces, por la parte de la salida, pues, dependiendo de la fórmula solicitada, también será el resultado a presentar o la salida. Entonces, si la opción es A, entonces la salida será, en A la salida era velocidad. Si la opción, al contrario, es B, la salida es aceleración. Si la opción es C, entonces la salida es caída libre. Y si la opción es D, la salida es movimiento parabólico. Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos entrada, procesos y salidas. Como diferente se puede decir de algunos otros ejercicios, es que las entradas están condicionadas a una primera decisión del usuario sobre qué es lo que quiere aplicar. Y de esa misma decisión, pues se va a desprender la parte de las salidas, ¿no? Entonces, eso es como lo distinto que tenemos. Bueno, pasamos aquí a la parte entonces del diseño. Le di equivocado el botón. Muy bien. Ahí a la parte del diseño. Y en el diseño vamos a construir las clases. Entonces, aquí la parte del análisis y el diseño depende mucho de la forma o de el proceso en el cual usted construye en su mente cómo solucionar un problema a través de la herramienta que es el software. Entonces, algunos me dicen, profe, así como lo estoy haciendo yo, ¿está bien? Le digo, sí, o sea, lo importante es que usted resuelva el problema que se está planteando en el enunciado. Ahora, no hay una única forma de solucionar. Entonces, este es el análisis que yo desarrollo, pero ustedes pueden hacer un análisis diferente. Lo importante es que todas las entradas que se están planteando en el problema estén ahí expresadas, que todos los procesos que se requieran para procesar o para transformar esas entradas en las salidas estén ahí plasmados y que las salidas que nos está planteando el ejercicio estén allí. Eso es lo importante. La forma en la que usted puede hacer el análisis puede variar de un grupo a otro, de una persona a otra. Lo mismo ocurre con el diseño. Entonces, puede que alguien me diga, no, yo con una sola clase es más que suficiente para hacer todo este cálculo, todo este proceso. O puede que diga, no, se requiere una o dos clases. Entonces, eso depende de la forma en la cual nosotros procesamos el ejercicio, lo entendemos, lo analizamos, lo diseñamos y es muy propio de cada persona, entonces puede variar. Lo importante es que al final nuestro software solucione el problema que se ha planteado en el enunciado y que cumpla con todo lo que éste nos está solicitando. Eso es lo importante aquí, más allá de que si un diseño es mejor que otro, por ahora todavía no estamos viendo la parte de optimización. Después ya veremos, entre menos líneas de código, entre menos procesamiento de máquina, eso va a agilizar el proceso del software y lo va a hacer más óptimo. Pero eso son cosas que vamos a ver más adelante. Por ahora, desde que usted cumpla con lo que requiere el enunciado, estamos cumpliendo aquí en esta parte. Entonces, por mi parte, a mí me parece que aquí podría crear 4 clases distintas, una para que maneje velocidad, otra para que maneje aceleración, otra para caída libre y otra para movimiento parabólico. Entonces, yo aquí voy a crear 4 clases.
Aquí el diseño también puede ser libre de la forma en la que usted quiera hacer el diseño, si es orientado a objetos, estructurado, eso ya puede variar de una persona a otra. Como nuestra asignatura está orientada a objetos, entonces es la razón por la cual se está pidiendo que el diseño sea precisamente orientado a objetos, entonces debe contener lo que son las clases. Y para que se maneje el estándar, pues utilizamos el formato UML, donde una clase se representa a través de este bloque de 3 fragmentos, donde la parte de arriba está el nombre, que para mi primera clase le voy a llamar velocidad. En el segundo bloque están los atributos, entonces para calcular la velocidad, nosotros habíamos dicho aquí en las entradas que necesitábamos una posición inicial. Esa posición inicial yo la voy a manejar como doble, porque pues son los números que nos ofrecen la mayor cantidad de dígitos, o por lo menos una cantidad razonable, y también nos permite pues los puntos iniciales si de pronto el usuario quiere manejar una velocidad que tenga alguna fracción decimal. Entonces, posición inicial. El segundo atributo en velocidad habíamos hablado de posición final. También la voy a manejar como un tipo doble. Recuerden que el tipo de datos simple es doble con D minúscula, ¿no? Cuando usted maneja doble con D mayúscula, eso ya es una clase, ya es un objeto que se puede crear de esa clase que es doble con D mayúscula. Entonces, pero el tipo de datos, el simple, el sencillo, es doble con minúscula. Entonces, posición inicial, posición final, tiempo inicial. El tiempo también lo voy a manejar con este tipo. Tiempo final. Profe, Dígame. lo de double con mayúscula y con minúscula, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué diferencia tiene? Cuando usted tiene un doble con minúscula como estos que yo estoy definiendo en este momento, estos dobles con minúscula son el tipo de datos básico. Ese tipo de datos que le dice al lenguaje de programación que vaya a la memoria RAM y reserve un cajoncito con el espacio requerido para guardar un número doble que tiene un rango de valores entre 10e a la menos 2, creo que es, menos 10 hasta e a la más 10. Entonces hay que tener ese rango presentes. Si de pronto usted va a manejar números muy grandes, hay otros tipos de datos que ya contienen mayores números. Si de pronto usted va a manejar algo más chiquito, pues un entero es más que suficiente. Entonces, el doble es ese tipo de datos simple, básico. Cuando usted define una variable con este tipo de datos, en memoria sencillamente se reserva como un cajoncito donde alcance un número de más o menos ese tamaño que maneja los dobles. Ahora, ¿qué es el doble con D mayúscula? El doble con D mayúscula es una clase. Así como yo estoy definiendo en este momento velocidad, existe dentro de Java clases ya predefinidas que nosotros podemos usar sus atributos y sus métodos y que tienen ya un diseño preestablecido. Entonces, el doble con mayúscula es una clase como esta que yo estoy haciendo aquí de velocidad, donde como atributo tiene un valor de tipo simple doble y como procedimientos tiene una cantidad de procedimientos. Entonces, si usted define, por ejemplo, ahorita que vamos a NetBeans, yo les muestro, cuando usted coloca doble con mayúscula y le da punto, entonces ya salen todos los procedimientos, todos los métodos que tiene la clase y que uno puede utilizar. Entonces, la diferencia, como para resumir ahí, para concluir, entre doble con minúscula y doble con mayúscula, es que el doble con minúscula es un tipo de datos, solo es un dato que se guarda en memoria RAM, y el doble con mayúscula es toda una clase que tiene un atributo y que tiene varios métodos. ¿Sí? ¿Te queda clara ahí esa parte? Sí, bueno, más o menos. Digamos, en una línea de código, cuando uno escribe double parse double, por ejemplo, uno está diciendo qué cosa, porque ya me perdí. Ahí usted está utilizando un método de la clase definida en Java que es doble con mayúscula,
que nos permite convertir un valor de tipo string a un doble, a un tipo de dato simple. Eso es lo que está usando. Entonces, hay unas clases que definen los métodos de forma estática. Cuando usted define un método de forma estática, usted lo puede utilizar sin generar un objeto, sin instanciar un objeto de esa clase. Entonces, nosotros ahí en el código perfectamente le colocamos doble con mayúscula, punto, y utilizamos ese método que nos permite convertir de cadena de caracteres a un tipo de dato simple, ¿sí? Porque es un método estático. Entonces, eso es lo que estabas haciendo ahí en esa línea de código, utilizando uno de los métodos de esa clase doble con mayúscula. ¿Qué devuelve esa clase? Pues devuelve un tipo de dato simple, que es el doble con minúscula. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, para que lo tengas como un poquito menos, más resumido, el doble con minúscula es un valorcito, nada más. Solo es un valor que puede ser un decimal. Ese es el doble con minúscula. Y el doble con mayúscula es toda una clase que tiene métodos y atributos. Es más o menos para que lo entiendas. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, retomando aquí la parte, pues estábamos definiendo los atributos de esta clase velocidad. Ya tenemos posición inicial, posición final, tiempo inicial, tiempo final. Nos falta un último atributo que es donde nosotros vamos a entregar la parte de la velocidad. Este también va a ser de tipo doble. Muy bien. Entonces, como métodos, ¿qué tenemos? Pues tengo la parte de solicitar los datos de entrada, tenemos allá en los procedimientos, calcular la fórmula y presentar el resultado. En este caso, a estas clases que yo voy a definir aquí en este momento, que se llama velocidad, solamente le voy a colocar el método de calcular. Los otros dos se los voy a definir a otra clase. Muy bien, listo. Entonces, así muy parecida a esta clase velocidad, vamos a definir nuestra otra clase, la del bloque B, que es aceleración. Entonces, yo voy a copiar aquí este cuadrito que ya creé de velocidad para copiárselo a aceleración y solamente modificar un poco los valores. No quiero que me lo creas acá abajo. Eso, aquí. Quiero que se me unan. Esto es lo que yo quiero. Muy bien. Subirlo por aquí. Quiero dejarlo todo en una sola línea para no tener que estar bajando mucho. Muy bien, listo. Entonces, esta es mi otra clase que la voy a llamar aceleración. Listo, entonces resulta que mi clase de aceleración tiene como datos de entrada velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Entonces, aquí no es posición, sino que es velocidad. Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Solo tiene un único tiempo. Entonces le voy a borrar a este el inicial. Voy a borrar este campo porque este no lo tiene. Y este no es velocidad, sino lo que nos devuelve es la aceleración. Muy bien. Y el método es el mismo, el método es calcular. Me voy otra vez acá abajo, voy a volver a pegar el cuadrito. Uy, 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 ¿a dónde te me fuiste? No. Lo voy a meter dentro de aceleración y yo no creo que me lo meta allí. Quiero que suba. Eso. Y se ubique aquí al ladito. Ay, no. Bueno, ¿te vas a dejar, Bor, o no?
A veces el Word no colabora aquí con esta parte. No, definitivamente no quiere. Dejémoslo acá abajo. Entonces, nuestro tercer bloque habla acerca de caída libre. Ese es el nombre que le voy a poner a mi clase. La caída libre nos está pidiendo únicamente velocidad inicial y tiempo. Entonces, esos serán sus atributos. Velocidad. Tiempo, muy bien. Y entonces el resultado es caída libre. No me deja seleccionar. Entonces, corrémoslo así. Listo. A ver, regáleme un segundito. Voy a atender algo aquí y ya regreso. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos velocidad inicial, tiempo, y aquí el resultado es caída libre. El método es calcular. Voy a generar otro por aquí. Abajo. Veamos si este sí se deja arrastrar. El último que tenemos entonces, el último bloque es movimiento parabólico. Movimiento parabólico, habíamos hablado que de entradas tenía ángulo, velocidad y tiempo. Y como valor que nos va a entregar va a ser el movimiento. Método calcular. Me queda faltando una última clase, que es la clase que me va a unir a todas estas y que va a tener el método de recibir el tipo de datos, recibir el tipo de fórmula, solicitar la fórmula, la parte de presentar el resultado, ese es el que nos está faltando. Entonces, voy a colocar aquí una clase principal. Yo la voy a llamar ventana porque lo voy a hacer a través de la interfaz gráfica. Entonces, como voy a incorporar una ventana, entonces le voy a llamar ventana fórmulas. Entonces, como atributos, no le voy a poner los atributos. Obviamente va a tener algunos tipos como cajas de texto, como etiquetas, pero no las voy a especificar aquí en el diseño. Sencillamente le voy a decir acá que está la parte de solicitar fórmula. Listo, muy bien. Ok, y no sé si esta se deje meter acá. Parece que no.
no se deja. Dejémosla ahí abajo, no pasa nada. Listo. Entonces, ese es más o menos el diseño que yo tengo de clases, ¿no? Nos falta el diseño de la interfaz. Entonces, voy a guardar esta parte para no perderla. Le voy a colocar... Vamos a guardarlo en programación 2. Listo. Guardado como Word y también lo voy a imprimir de una vez como PDF. Listo. Les voy a compartir de una vez esto por acá. Para que si quieren lo puedan abrir ustedes allá y vayan revisando esta parte del diseño de las clases que fue lo que he creado hasta ahorita. Análisis y diseño. Listo. Ahí está el ejercicio número 10. Bueno, ahora sí voy a abrir a NetBeans. Voy a cerrar mis otros proyectos. No me gusta. A mí particularmente no me gusta tener tanto porque a veces uno se confunde entre tanto proyecto abierto y tantas ventanas y clases. Entonces, me gusta solamente tener abierto el proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, voy a crear el proyecto Java with Maven y de esos una aplicación de Java. Como nombre le voy a poner fórmulas. Allá en el diseño yo utilicé tildes y todo eso, pero yo aquí no lo recomiendo porque resulta que a veces eso hace chispa y genera errores. Entonces, aquí ya no utilizo ni espacios ni tampoco las tildes. Entonces, solamente le voy a poner fórmulas físicas sin espacios ni tildes para el nombre del proyecto. Lo demás lo dejo como está por defecto y le voy a dar finalizar. Profe, Bueno, una dígame. preguntita. Ujú. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo era que le iba a preguntar? Ahí en el diseño creo otra ventanita que decía solicitar fórmula, ¿no? ¿Esa es otra clase o solo la agrego nomás por No, esa es otra clase. colocar? Voy a tener, esa va a ser mi clase principal. Aquí en el proyecto yo le voy a decir que arranque por esa. Es donde yo voy a generar mi ventana. Esa ventana donde voy a poner los cuadros de donde voy a solicitar a las demás clases. Y las otras van a estar allí, pero no van a ser la principal. Esa es la clase principal. Ah, ya, entonces las otras no son las clases principales. No, las otras sencillamente son clases que yo voy a utilizar dentro de esa clase principal que definí. Ah, no. Ya, ya, gracias, profe. Entonces, voy por aquí y voy a crear precisamente esa primera clasecita que es de tipo JFrame para que sea una ventanita. A esa la llamé en mi diseño ventana fórmulas. Le voy a poner ese nombre, pero sin espacios ni tildes. Muy bien, aquí ya está. Le voy a dar ejecutar solamente para verificar. Le voy a decir que me la seleccione como la clase principal. Muy bien, entonces aquí está. Ok, está funcionando mi ventanita. Bueno, ¿qué necesito aquí? Yo siempre acostumbro a colocar primero una etiqueta para la parte del nombre para que se sepa exactamente de qué se trata el ejercicio. Entonces aquí en el texto yo le cambio a nombre de fórmulas físicas. Le voy a cambiar el tipo de letra por una un poquito más grande, negrita. La voy a ubicar como por el centro. Ahí, listo, muy bien. Bueno, ¿qué más tengo que solicitar? Pues tengo que solicitar qué tipo de fórmula es la que el usuario quiere
desarrollar. Entonces, yo lo voy a hacer en este caso con un botón de grupo para mostrarles el funcionamiento de este tipo de botones y para que ustedes también tengan otras opciones de elementos que pueden incorporar aquí. ¿Qué es lo que me gusta de este botón de grupo? Que solamente permite seleccionar un botón a la vez. Entonces, como aquí en el programa nos dice que el usuario tiene que seleccionar una de esas fórmulas que él va a solicitar, entonces yo voy a utilizar ese botón para de una vez validar que solamente me seleccione uno. Entonces yo arrastro en la parte de aquí de los controles de swing donde estaban las etiquetas y estaban las cajas de texto, entonces hay uno que se llama Button Group, está aquí. Ustedes sencillamente cogen y lo arrastran. De pronto, si alguna vez lo hicieron, dijeron, no, eso se perdió. Entonces, no es que se perdió, sino que como es un grupo de botón, es un elemento un poco abstracto donde yo voy a agrupar los otros. Entonces, no se ve físicamente en la ventana, pero sí aparece. ¿Dónde yo lo puedo validar o verificar? Miren aquí en la parte izquierda, debajo de donde está el explorador del proyecto, está el explorador de los elementos o los componentes que tiene esta ventana. Entonces, aquí está mi botón de grupo. Voy a cambiarle aquí en propiedades, en la parte de código, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner fórmulas. Recuerden que no utilicen, la recomendación es no utilizar tildes, fórmulas. Así lo voy a llamar a mi botón de grupo. Ya que tengo el botón, el grupo de botones seleccionado o ya creado ahí en la ventana, aunque no lo vea, existe, voy a ir arrastrando los botoncitos que sí ya tienen esa opción de un puntico que uno selecciona y si selecciona otro, va el otro. Entonces, estos son los que están aquí como radio button. Entonces, los voy a arrastrar aquí. Profe, Dígame. yo puse un botoncito, pero a mí no me aparece el panelcito donde dice radio button 1 y radio button grupo o todo eso. ¿Qué no te está apareciendo? Esta parte de Ese la izquierda. botoncito, ajá, exacto. Este de aquí. Bueno, si de pronto por alguna razón se les perdió alguna de las ventanas, aquí en el menú Windows, uno tiene aquí esta opción que dice Reset Windows. Cuando uno le da Reset Windows, vuelve a aparecer este diseño que yo les estoy mostrando. O si no, pues ya tocaría entonces entrar a ver cuál de estas ventanitas son las que se te cerró, si es navegador, archivos. En este caso es navegador. Este de aquí de la parte izquierda, este es navegador. Le puedes dar clic aquí o darle sencillamente a resetar ventana, donde entonces te vuelve a ubicar todo el entorno de esta forma en la cual la estamos viendo, que es el estándar. ¿Sí? A ver, dale allí a ver si te aparece. Sí, ya apareció. ¿Ya apareció? Ok, listo. Muy bien. Bueno, Gracias. entonces, como les decía, entonces arrastré un botoncito, que es este, sí ya tiene esa funcionalidad de que uno le puede dar clic y él selecciona. Lo que tengo que hacer es unir o vincular ese botón a ese grupo que yo creé que le llame fórmulas. Entonces, eso se hace aquí bajito. En este caso estoy en código, es aquí en propiedades. Dice grupo de botones. En este momento dice que no pertenece a ninguno, o sea, está libre. Entonces yo aquí le voy a decir que pertenece a ese grupo de botones que yo llamé fórmulas. Entonces, cuando yo ya selecciono fórmulas, aquí me quedan las letras en blanco, tal vez ustedes allá no las miran. Cuando yo selecciono que le pertenece a fórmulas, entonces él ya tiene esa vinculación con los otros botones que yo voy a ir arrastrando. Le voy a ir cambiando el texto que me aparece. Entonces, la primera opción de fórmulas que nos dice el ejercicio era velocidad. Entonces, le voy a poner velocidad. Voy a cambiar de un poquito el tipo de letra porque es como muy chiquito. Listo, muy bien, ahí se ve un poco mejor. Y en el código también le voy a decir que es un radio button de velocidad. Listo. Entonces ya le cambié tanto el texto que estoy mostrando como el nombre del botón y ya le dije en propiedades que pertenece a ese grupo de botones. Voy a arrastrar uno más. Voy a hacer el mismo proceso. Este es el botón vuelta de aceleración.
Entonces, primero le voy a seleccionar el grupo de botones al que pertenece, que se llama fórmulas. Voy a cambiarle el texto por aceleración. Le voy a cambiar el tamaño de la letra. Necesitamos que sea un poquito más grande. Muy bien. Y le voy a cambiar en el código el nombre. Para posteriormente utilizarlo en la codificación. Todavía estamos apenas en diseño de interfaz de usuario. Eso es esta parte. Listo. El tercero, mismo procedimiento. Entonces, otra vez voy a propiedades, cambio el grupo de botones a fórmulas, cambio el texto por caída libre. Voy a cambiar el tipo de letra. Y me voy a código y cambio el nombre del botón. Muy bien. Hago lo mismo para nuestro último botón. Propiedades, grupo, fórmulas, texto. El último es velocidad angular. Si no estoy mal, ya me falló la memoria. Movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Cambio el tipo de letra por una más grandecita y en código le cambio el nombre. Movimiento P porque ya nombres muy largos tampoco es que me guste utilizar. Listo, allí lo dejamos. Hagámoslo un poquito más grande. Muy bien, voy a seleccionarlos todos y los voy a bajar un poquito para colocarle aquí un mensaje al usuario a través de una etiqueta. Este es solamente de tipo informativo, no es nada más. Le voy a colocar, seleccione el tipo de fórmula que desea calcular. ¿Listo? Y le voy a poner unos 2 punticos. La voy a hacer un poquito más grande. ¿Listo? Centrémosla un tricito aquí y queda. Bueno, entonces le voy a dar guardar y le voy a dar play para que ustedes vean el funcionamiento de este grupo de botones. Miren, entonces al principio no aparece ninguno seleccionado. Una vez yo seleccione uno, él solo me permite seleccionar uno de estos. Miren, si selecciono otro, el anterior se deselecciona, ¿sí? Ya solamente queda uno seleccionado por defecto. Ahí está. ¿Por qué se hace eso? Porque todos pertenecen a un mismo grupo que es fórmulas. Si yo los desvinculara de ese grupo de fórmulas, entonces yo podía seleccionar varios al tiempo. Si de pronto llegan a tener algún tipo de ejercicio en el cual necesiten seleccionar varios botones, pues entonces no los unifiquen en un solo grupo. Aquí como mi ejercicio me está diciendo que solo va a seleccionar el usuario una de esas fórmulas, entonces yo lo hice a través de un grupo para que todos estén vinculados y solo me permita que el usuario seleccione una sola. Entonces ahí estoy haciendo la validación de que solo se permite utilizar una sola de las fórmulas. Bueno, aquí le voy a poner un poquito más grande el texto porque si no me queda como muy parecido a lo demás. Eso, que quede más grandecito. Listo. ¿Tienen alguna pregunta aquí de este componente que se llama los botones de radio? Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no hay ningún problema, me pueden interrumpir y me hacen la pregunta. ¿Qué más voy a crear yo aquí en mi diseño? Voy a crear otro botón, ya un botón de los normales, de los que siempre hemos utilizado, al cual le voy a poner el texto de calcular. También le voy a cambiar el tamaño.
Y le voy a cambiar en el código el nombre. Calcular. Muy bien, este es el que se va a encargar, pues entonces de decirle al ejercicio, al problema, que ya se va a calcular alguna de estas fórmulas. Bien, voy a hacerlo como un tricito, yo creo que aquí es más que suficiente. Y aquí en la parte de abajo voy a colocar una etiqueta, que en este momento no la voy a dejar que vean, que se muestre nada. Esta etiqueta en propiedades le voy a quitar el texto para que no se vea nada aquí. Muy bien, espero que no se me haga chiquita, se van a hacerse pequeñitas, se hizo chiquitica. No quería, pero bueno. Me choca cuando estas cositas se hacen pequeñitas. Seleccionémosla por acá, no, esta no es. Es esta. Eso es, ya tiene su tamaño. Muy bien, y esta en código le voy a cambiar el nombre por resultado. Entonces, esa es mi etiqueta donde yo voy a mostrar el resultado de lo que ocurra después en la parte de la fórmula que haya seleccionado el usuario. Hasta ahí voy a dejar mi diseño de la ventana principal. Voy a crear mis otras clases que van a representar cada una velocidad, a aceleración, a caída libre y a movimiento parabólico. Entonces, voy a darle de nuevo aquí en el paquete, clic derecho, le voy a crear otra clase. Esta primera la voy a llamar velocidad, como dije allá en el diseño. Mismo procedimiento, yo pues uno a medida que va avanzando en esto de la programación tiene como ya, crea como un estilo de la forma de programar. A mí siempre me gusta colocar en la parte de arriba una etiqueta como un título que le diga a la persona qué es lo que está haciendo, de qué se trata esa ventana. Entonces aquí va mi etiqueta de siempre. Voy a poner un tamaño de letra un poquito más grande, como a la otra, creo que le puse 18. Le voy a cambiar la etiqueta, entonces aquí voy a decir que es velocidad. Muy bien, la voy a centrar. Aquí voy a colocar mis entradas, las entradas de esa velocidad. Acá en el diseño habíamos dicho que en la clase velocidad íbamos a tener posición inicial, posición final, tiempo inicial, tiempo final y obviamente el resultado de velocidad. Entonces voy a colocar en mi interfaz las entradas, que son las 4 primeras. Mi etiqueta en la cual le doy como las instrucciones al usuario. Por favor, ingrese los valores de entrada requeridos para calcular la velocidad. Solo es como una pequeña etiqueta donde le doy una instrucción. Me gusta darle instrucciones a los usuarios. Recuerden que no siempre uno es el que utiliza los programas. Entonces, entre mayor ayuda, mayor información tenga, la interfaz le permite al usuario encontrar fácilmente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe digitar. Entonces, teníamos como primero posición inicial. Esta es una etiqueta solamente donde voy a colocar el nombre. Le voy a aumentar el tamaño. Me parece que ese tamaño de 11 que tiene seleccionado por defecto es muy chiquito. Y voy a colocar enfrente una caja de texto. Yo voy a colocar por defecto 0.
Voy a repetir el proceso para la posición final. Cambio el texto. Cambio tamaño. Caja de texto. En la caja de texto voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar el tamaño. Tratar que mantengan esa línea. Todas. Tamaño de letra. Texto lo voy a dejar en 0. Me gusta poner el 0 porque entonces le da una idea al usuario del tipo de datos que tiene que ingresar. Entonces el 0 da como una luz para que sepan que son números lo que estamos esperando. Y si de pronto se le olvida ingresar algún valor, pues ya queda el 0 por defecto como un valor inicial de esa variable, que en este caso sería la posición final. Voy a repetir el proceso para el tiempo inicial. Cambio el texto, cambio el tamaño, arrastramos la cajita de texto. Muevo las cosas. Es que yo estoy en portátil y sin mouse es como difícil. Ubicar esto aquí. Eso, ahí parece. Bueno, mismo proceso, cambio el tamaño, cambio el texto por un 0. Voy a cambiar el tamañito aquí en esta parte. Ahí están todos alineaditos. Muy bien, voy a hacer lo mismo. El último que nos falta es el tiempo final. Cambio texto, cambio tamaño. Y la cajita de texto que va enfrente. Cambio tamaño. Cambio texto por 0. Muy bien. Ok, ¿qué me quedó faltando? Me quedó faltando la parte de colocarle nombres a las cajitas de texto. Entonces, voy a empezar por esta, voy a ir a la parte de código y le voy a cambiar el nombre para después, cuando yo ya haga la programación, entonces ya tenga el nombre adecuado. Entonces, le voy a colocar txt, tiempo, F, por final. Voy a seleccionar la de acá, txt, tiempo, y por inicial, txt, posición, final, y aquí en este, txt, posición, inicial, con una i. Listo, muy bien. Entonces, velocidad, favor, ingrese los valores de entrada requeridos. Están los 3 valores. Aquí solamente le voy a ubicar un botoncito que diga, podríamos ponerle ingresar o aceptar. Creo que aceptar queda como mejor. Para que el usuario le dé clic allí cuando él ya haya ingresado todos los valores. Muy bien, listo. Aquí está mi ventana de velocidad. Voy a correr esta, le voy a dar clic derecho acá, correr archivo, porque recuerden que como principal dejé la otra. Entonces, si le doy play en la parte de arriba, me arranca es la otra ventana. Y yo quiero es probar esta. Muy bien, aquí está mi ventanita. Ahí está, muy bien. Lo único que veo es que de pronto estos están como muy cargados a la izquierda, entonces los voy a poner como un poquito aquí más centrados. Listo, ese es como el único cambio que voy a hacer. Así como creo esta ventana para velocidad, voy a crear otras
3 más para las otras opciones. La opción que sigue es aceleración. Entonces aquí clic derecho, voy a crear una nueva que va a ser de aceleración. Entonces aquí le voy a poner aceleración sin la tilde, tal y como la tenía en el diseño. Muy bien, mismo procedimiento. Voy a arrastrar mi etiqueta. Profe, perdóneme, ¿dónde corrió el velocidad? A mí no me aparece. Yo no sé dónde aparece. Aquí en velocidad le di clic derecho y dice Run File. O A mí dice no me que aparece. también, Yo ¿no te no sé si es aparece? que lo otro lado o no sé qué pasó. A ver, ahí sí me tocaría que me lo muestres para revisar a ver qué fue lo que pasó. Espérame un ratico, yo te doy para que puedas compartir pantalla. Ahí puedes compartir pantalla, muéstramelo a ver qué fue lo que le aconteció. Ay. Mira, aquí solamente está el ejercicio 10, pero no me aparece el de velocidad. No sé si quedaría en algún otro porque yo pues tenía otro método, yo la verdad no sé, no creo. Dale en Según ese yo, más donde dice com. Más arriba ¿cuál? hay uno que dice com y tiene un más. Significa que tiene algo adentro. Ahí, dale más. Ahí está. Ah, Solamente está perdido. Clic ¿pero derecho. está bien ubicado o me va a dar algún problema más adelante? Pues velocidad sí la veo bien ubicada. Ejercicio 10 es el que la veo que se quedó por fuera. Entonces, bueno, ahí córrelo, pruébalo. Ahí sí corre. ¿Sí? Bueno, Y entonces el ejercicio lo que 10 tienes que también, hacer ¿no? es ejercicio 10, moverlo. Si tú quieres, puedes arrastrarlo ahí directamente. Con clic sostenido ahí donde Ah, dice ejercicio 10, arrástralo hacia la carpeta donde está velocidad, que queden las dos en la misma parte. Eso, allí, ahí da, y suéltalo, suéltalo. Ahí dale ahí le reparar. doy ¿Dónde? Arriba hay un cuadrito, antes de que ¿Aquí? estés allí, dale en el cuadrito que dice mover con refracton. Hay un cuadrito de selección, más abajito, más abajito, más abajito. Allí, ahí hay un cuadrito. Eso, muy bien, dale OK. A ver, dale en el más. No nos quedaron de todas maneras las dos juntas. Dame en el más de My Company. Ahí quedó Se ejercicio quedó como 10. adentro. Sí. O sea, la idea es que los dos estén en la misma carpeta. Entonces, manda velocidad otra vez a My Company, o sea, que queden las dos juntas. Porque si no, después para referenciarlas nos queda más difícil. Es mismo procedimiento. Dale con. Ahí. Ahí están las dos juntitas. Eso es lo que queremos, que las dos queden en la misma carpeta. Muy bien, ahí ya están juntas. Bueno. Eso no tiene por qué modificar el ejecutar, pero de todas maneras, pruébalo. ¿Sí funciona? Ah, No, no, no ya generó funciona. problemas. Sí, dale arriba donde dice ejercicio 10, pero el más grandote de todo. Arriba, arriba. ¿Este? No, el más arriba, el proyecto. Eso, dale clic derecho. Dale limpiar y reconstruir, la tercera opción. No, la tercera. No, esa es. Ahí se demora un poquito porque lo que hace es reconstruir el proyecto completamente desde el principio. Entonces, ahí el error que nos apareció cuando le diste ejecutar es porque se le perdieron las referencias. Al momento en que movimos los archivos, perdió las referencias. Pero esperemos que con esta opción no la reconstruya. Está demorando el 50%.
¿Ya terminó? No, ahí sí depende. Eh, Todavía está ahí pensando. aparece. Sí, sí, ya. No, no aparece. Sigue No, con. todavía Ahora no. dice. Abajo dice reconstruyendo el ejercicio 10, ejemplo, dice. Abajo dice reconstruyendo. Todavía no termina. Se demora allí un ratico. No dice. ¿Terminó? ¿Terminó o se quedó allí pensándolo el Netflix? Bueno, creo que se cayó la conexión de la compañera. Bien, bueno, ahí continuamos. Si de pronto no te funciona, ahí lo revisamos. Se perdió fue solamente la relación del archivo con el paquete. Eso es todo lo que pasa. Se me cayó el internet, pero ya terminó, pero no sacó la ventanita. No sé si. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a correr? A ver, compárteme la pantalla, revisémoslo entonces. Espera un segundo. Sí. Ahí. Listo, ahí ya lo estoy viendo. Ajá, dame la parte de código. O sea, cuando le das a ejecutar, sigue apareciendo el error. Clic derecho. A ver, pruébalo. Sí. ¿Sí ejecuta o sigue apareciendo el error? No, ejecuta. Aquí aparece un error. Comando. Pero no te sale la ventana. A ver, baja un poquito No. allí. Baja un poquito más. Quiero ver qué dice abajo. Una de las cosas que yo le critico a Java es esos errores tan horribles que saca de tantas clases. Dale más abajo. Eso asusta. Parece que estuviera dañado todo el... Ujú, listo. A ver, muéstrame, ahí le estás dando ejercicio 10. Entonces muéstrame ejercicio 10, código. Selecciona ejercicio 10, eso, dale en la parte de código, source. Muy bien. ¿Este es NetBeans? Ah, este es el 11. Bueno, a mí, ¿qué me está faltando ahí? Ahí me está faltando el empaquetado, sino que está en una serie de carpetas. ¿Qué te está apareciendo allá? Si miras que tiene un bombillito con un símbolo, ubícate allí a ver qué nos dice. Sí, falta el paquete. Se le perdió el paquete por completo. Y en velocidad, ubícate en velocidad, por favor. Código también. Ah, ese sí por lo menos dice paquete com. Por lo menos dice paquete com.
Ajá, listo. Entonces ahí el paquete no es com, sino my company. Si miras la carpeta, tiene que estar ahí el nombre de la carpeta. Bórrale ese, colócale M, Y de yuca, company. C-O-M, eso. Y cópiate esa línea y pégasela al otro. En la línea 6 tiene que ir. Ese ni siquiera tiene, en la 6. Listo. Ahora sí, dale clic derecho o dale guardar a los dos. Incorrecto paquete. Dale guardar al otro también. ¿Cuál es ejercicio? Ese es ejercicio 10. Velocidad es el que dice que no está guardado. No sé. Aló. Selecciona, dale doble clic a velocidad y luego le das guardar. O si no, dale a los dos disquetes que están ahí en la parte de arriba. Otra vez se nos cayó la conexión. Ahí está. Se está cayendo un poquito el Sí, se internet. está cayendo. No, a mí también ayer me dio pelea. Ah, listo, listo, listo. Ya sé lo que dice ahí abajo. Es que tiene que decir com.mycompany. Entonces dale ahí en paquete. Com. Es lo que nos faltaría allí. Que no le entendí, se me cortó. Entonces, ahí donde dice My Company, adelante colócale un punto y adelante colócale un com. Punto y adelante com. C-O-M. Eso, allí. Eso es lo que nos está diciendo. Lo mismo en velocidad y los vuelves a guardar. Listo. Dale guardar otra vez. Y yo espero que ahora sí funcione. Ah, Sí, eso. ahí sí, ¿no? Listo. Ujú. Eso era. Se le había perdido el paquete a la hora que movimos. Cuando uno le da con Refactory, se supone que él automáticamente hace esos cambios de paquete, pero según eso se le perdió en el camino. Bueno, ahí ya quedó. Vale, gracias. Muy bien, listo. Entonces, continuemos por aquí. Bueno, estábamos en aceleración. Espérenme un segundito.
No me lo tomé rápido como usted quiere. Yo no estaba por ahí, no he visto que muchos se lo hacen. Sí, Por ahí. totalmente. Hola, gatito. ¿Quiere batido de proteína? Listo, entonces, gracias por esperarme. Me estaban llamando por acá de otro grupo. Me dicen que hay una marcha a las 10. Bueno, a nosotros no nos afecta porque nuestra clase termina ahorita a las 9. Bueno, entonces, continuemos por aquí. Bueno, ahí como para terminar. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer yo? Pues la clase se nos fue, ya falta como 3 minuticos para darles como unos 15 minutos para el descanso. Yo voy a continuar desarrollando las interfaces. Voy a hacer lo mismo que hice con velocidad, ¿sí? Lo mismo, voy a seguir el mismo estándar. Voy a colocar mi título, el mensajito para el usuario, colocar las etiquetas para cada una de las entradas, de acuerdo a lo que yo hice aquí en mi diseño inicial aquí en este documento. Entonces, para aceleración voy a crear las entradas de velocidad inicial, final y tiempo. En la ventanita de caída libre solamente velocidad y tiempo. Y en movimiento parabólico, ángulo, velocidad y tiempo. Y le voy a crear el botoncito. Entonces voy a crear como voy a seguir ese mismo patrón, ¿sí? Para que todas las ventanitas manejen ese mismo estilo. Es muy bueno manejar patrones cuando uno crea programas para que el usuario no se sienta como que entra una ventana y como que es otra cosa distinta, sino que se sienta más o menos en el mismo programa, en la misma línea. Entonces conservar, la recomendación es conservar el mismo tipo de letra, el mismo diseño, la misma ubicación de las cosas. Entonces yo voy a crear esas ventanas porque ahorita el tiempo se nos fue y en la siguiente clase, que es el próximo martes, ya les voy a entrar a explicar la codificación con las ventanas creadas. Entonces, si ustedes quieren como seguirme el ritmo, creen esas ventanitas, solamente interfaz de usuario, para que en la siguiente clase el martes veamos la parte de codificación. Bueno, entonces ya creo que ya por el día de hoy pues dejamos allí para que ustedes tengan pues un tiempito de descanso entre el cambio de una clase y otra. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda, algo más que compartir allí, Una si no, pues no queda más pregunta. que gracias. Dígame. Eh, entonces, así cuando se crean las ventanas en esa manera, con los botones se creará como un vínculo. Entonces, cuando yo le doy velocidad, me abre la ventana de la velocidad. Así en ese sentido es, Exacto. ¿no? El ejercicio. Eso, por allá Ah, va el ya. ejercicio. Cuando yo le doy a aceptar, él tiene que volver a la ventana principal y mostrarme el resultado en la ventana principal. Ese es más o menos el diseño que estoy creando. Mm, ¿y había de pronto alguna otra manera de hacerlo? O pues la Claro. más... Hay muchas formas de hacerlo, o sea, como yo les dije al momento, desde el análisis usted puede analizarlo de una forma distinta, el diseño puede crear una sola clase que contenga todo y puede hacerlo con otros elementos distintos, o sea, hay miles formas de hacer el ejercicio. Yo estoy explicándole también para incorporarles ese elemento de los botones de radio, para explicarles cómo funcionan y también para mostrarles si ustedes de pronto ya quieren crear
esa interconexión entre diferentes ventanas, cómo se puede hacer. Entonces, estoy utilizando el ejemplo para explicarles esas cosas, pero hay otras formas de hacerlo. Pueden hacerlo en una única ventana, con una única clase. Eso no hay ningún problema. Ah, ya, gracias, profe. Esa era mi duda. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra inquietud allí en esa parte? ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no queda más que decir que muchas No, gracias por profe, estar aquí. Sí, dime, te escucho. profe, yo tengo una duda, pero respecto al ejercicio de programación, el 9. Ah, el Verano, 9. Ujú. cuando dice que hay que solicitar, entonces hay que necesariamente tiene que escribir o sea, el ángulo lo tiene que escribir en grados, radianes o decimales. Tiene que haber una opción que escoja para ver en qué está. Claro, O- sí, porque o- necesitamos saber en qué unidad de medida se encuentra para después nosotros poder hacer la conversión a la otra. Porque si el usuario nos entrega un ángulo y no nos dice en qué está, ¿cómo sabemos nosotros qué fórmula aplicar para convertirla en grados? Y de pronto ya está en grados, entonces no es necesario hacer la conversión. Entonces, claro, hay que pedirle tanto el valor, o sea, como entrada en el ejercicio 9 necesitamos el valor del ángulo que el usuario nos entrega y que nos entregue en qué unidad de medida se encuentra, ¿sí? Las dos cosas sería la parte de entrada. Aparte de que nos diga a cuál quiere que la convirtamos. Esas serían las entradas de ese ejercicio. ¿Sí? Ya, bueno, entonces. Ok, bueno. Bueno, muchachos, entonces, pues si no es más, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, entonces ahora sí me despido, que estén muy bien. Gracias por estar aquí, muchachos. Nos vemos el martes. Que tengan un buen resto de semana. Profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, profe, gracias.